La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. A Pensar Más con Rosa María Palacios se transmite por Radio Santa Rosa, RSD, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Son las emisoras dominicas del Perú, pero a la red dominica se une la red de radios amigas. En Huánuco nos escuchan a través de Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, en Puno nos escuchan por Radio Pública, Ancash Radio Moro también está en sintonía, Huancayo Radio Cumbre es la radio del arzobispado, Satipo Radio Milenio, en Abancay Radio Estación Solar, el Vicariato Apostólico de Yurimaguas, ahí nos escuchan por Radio Oriente, en Cajamarca nos están escuchando por Radio Los Ángeles, y AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. A partir de las 11:30 de la mañana ya está colgado el programa y usted lo puede escuchar a través de los podcasts. También nos puede escuchar por la página web www.radiosantarosa.com.pe o descargarnos en su teléfono celular. Estamos en Play Store, baja el icono de Radio Santa Rosa y puede escuchar toda nuestra programación. Muchísimas gracias a todas las personas por su gentil sintonía. Rosa María Palacios hoy día va a conversar con la congresista Marielena Foronda, ya está en los estudios. En breves instantes también estará Rosa María con ustedes para compartir el programa de hoy. Bueno, y hay que decir que este fin de semana pues salió las encuestas de poder y vamos a compartir con eso y con Rosa María todo el análisis. ¿Habrá diálogo esta semana entre el presidente Martín Vizcarra y el presidente del Congreso Pedro Lachea? La señora Keiko Fujimori, considerada, pese a que está presa, entre las mujeres más poderosas. Todo esto, Rosa María. Muy buenos días a todos. Empezamos la semana luego de un fin de semana largo y lleno de actividades acá, ¿no? He visto las fotografías, en fin, todo el trabajo que se ha hecho, tanto acá en el convento como al frente en Santa Rosa, también han estado. Y la verdad es que ha sido movido acá. Movido en casa, ¿no? Así es. Diferente de como la pasamos los demás, ¿no? Que descansamos este fin de semana. Acá se trabaja mucho, sobre todo este fin de semana que justo cayó viernes 30, así que ha sido un feriado de 3 días. Y para el sector público de 4 en realidad, ¿no? Porque desde el 29 están de descanso. Bueno, muy bien, aquí efectivamente empezamos una semana que debería ser importante, digo debería en condicional porque ya en Lima, Perú, uno no sabe a qué atenerse, ¿no? La verdad. Pero en teoría, esta semana debería conversar el presidente de la República con el presidente del Congreso, esperemos que esté presente el primer ministro, justamente para discutir el calendario electoral. El señor Olachea ha dicho que él quiere conversar sobre cómo va a generar empleo, ¿qué más? La seguridad ciudadana, la reconstrucción del norte. Si queda tiempo. Y si queda tiempo, ¿no? La selección. Pero la verdad es una posición un poco, como hemos explicado acá, absurda, porque ninguna de esas tareas le corresponde al Congreso de la República. Y el Congreso de la República no puede, salvo que lo haga a través de una ley, decirle al presidente de la República cómo tiene que hacer esas cosas, ¿no? Así que esperamos que esta semana sea una semana de definiciones. En teoría también esta semana la Comisión de Constitución empieza a debatir el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo para adelanto de elecciones, presentado ya hace más de un mes. Como les digo, en teoría, porque siempre salen con algo raro, ¿no? El pleno ético y otras cosas, pero sí debería por lo menos empezarse a debatir en la Comisión de Constitución.
yo presumo que van a tratar de archivarlo, ¿no? El fujimorismo por lo menos así lo ha manifestado, el APRA también, también algunos otros grupos políticos, Acción Republicana, a la que pertenece Contigo. Contigo, sí, o sea, el ánimo mayoritario en el Congreso es por el archivo del proyecto. Ahora, vamos a ver qué piensan. Esta semana también es importante para la calle. El jueves 5 se moviliza la calle, por lo menos acá en Lima, entiendo que en otras ciudades del país también, justamente para proponer el adelanto de elecciones. Felizmente todos los que van a asistir tienen un punto único, cada uno tendrá pues su agenda, ¿no? Pero el punto único, el punto unitario, digamos. Al fin se logró eso. Al fin se logró, es el adelanto de elecciones. Y se está convocando a toda la gente que quiera participar este jueves a las 5 de la tarde. De 5 a las 5 en la Plaza San Martín. 5 a las 5, fácil, ¿no? En la Plaza San Martín. Obviamente va a haber una marcha a las 6 de la tarde que dará la vuelta en el circuito que siempre establece la policía. La policía acompaña esta marcha, normalmente es así que así debe ser. Y cuidado, por supuesto, a todos los conductores que vienen al centro este jueves en la noche, porque va a haber definitivamente desvío de tránsito. Y bueno, yo he traído para compartir con nuestros oyentes, en este caso, iba a decir lectores, porque lo que tengo es una revista en la mano, la revista Semana Económica. Semana Económica presenta la 39 encuesta del poder. Hace 39 años que la hacen. 39. ¿Sabes que la inventó Augusto Álvarez? Y en realidad no es una encuesta. Eso es lo primero que hay que explicar. Sí. Era como la audiencia de prisión preventiva que dice, eso, lo que han visto no es un juicio. Ya. Igual, esto no es una encuesta. No es una encuesta en términos estadísticos. ¿Cómo se realiza? Se realiza desde hace 39 años de la misma manera, y esa es la gracia. Se envía un cuestionario, no sé cómo habrá sido este año, pero hasta donde yo tenía conocimiento, se envía un cuestionario a 1000 personas. Pero ustedes dirán, ¿a qué personas? A las personas que tienen cierto poder en el Perú también. Entonces se le envían a políticos, se le envían a empresarios, se le envían a periodistas. Yo nunca la lleno, siempre me la envían, pero nunca la lleno, después les voy a explicar por qué. Pero sí, a gente de gremios, a abogados, economistas, a intelectuales, en fin. La responden, no sé cuántos habrán sido este año tampoco, pero la responden entre 300, 250 personas. O sea, no es que la responda a todo el mundo tampoco. A veces hay más entusiasmo y la responde más gente. Depende mucho de cómo se hace. Ahora todo se hace virtual, ¿no? Antiguamente iban y seguramente te mandaban un formato y lo tenías que mandar por correo electrónico, etcétera. Pero ahora se ha centrado un poco en las elecciones, aunque hay determinadas categorías que se repiten todos los años, ¿no? Y la pregunta que se hace siempre es, ¿quién es la persona más poderosa del Perú? ¿No es cierto? Por su capacidad de... Hay toda una discusión sobre qué cosa es poderoso, ¿no? Claro. Y es por la capacidad que tiene una persona de influenciar en la vida política y social del Perú, ¿no? De alguna manera es capaz de cambiar para bien o para mal los hechos en la historia del Perú. Este año, con un 95% de las respuestas, el número 1 es el presidente Martín Vizcarra. Normalmente, en los 39 años, el número 1 es el presidente de la República. Hubo, me parece, un año en que estuvo empatado Abimael Guzmán con Alberto Fujimori. Pues estamos hablando de los años previos a su captura, ¿no? La encuesta ha tenido cosas raras. También un año de Ollanta estuvo empatado con Nadine Heredia, porque se le percibía tan poderosa como él. Pero Pablo Kuczynski salió casi empatado con Keiko Fujimori, ¿no? Entonces, 95% creen que el presidente de la República, Martín Vizcarra, es el hombre más poderoso del Perú. Luego viene un salto hacia abajo notable. No sé, no tengo la comparativa de las 39 anteriores, pero a mí me parece lo más interesante de esta encuesta es comparar con los años anteriores. Salvador del Solar viene en segundo lugar, pero con 57%. 57%. Claro, o sea, casi la mitad. O sea, mientras Martín Vizcarra tiene 95%, Salvador del Solar tiene 57%, y es el segundo. Para que se hagan una idea lo disminuido, ¿no?
Y en tercer lugar está Keiko Fujimori con 56%. En una posición que después veremos bastante negativa, porque cuando se le pregunta a a estas mismas personas a las que se les ha mandado este cuestionario, ella es la número uno cuando se le pregunta a la gente quién debería retirarse de la política definitivamente en el Perú. En cuarto lugar viene Pedro Lachea, presidente del Congreso, con 40%. El cargo de presidente del Congreso, más allá de la persona, siempre se observa como un cargo un cargo de poder. Entonces, si ustedes lo ven por cargos, siempre los primeros 5 están el presidente de la República, el primer ministro, el presidente del Congreso. ¿No? No figura, y eso es bien interesante, el presidente del Poder Judicial en los 15 primeros. No. Ni tampoco. Y debería figurar, ¿no? Ni tampoco la fiscal de la Nación. Figura en quinto lugar Rafael Vela Barba con 36%. En el octavo está José Domingo Pérez. En el sexto, Gustavo Gorriti. Es decir, 3 personas directamente vinculadas a la difusión, si quieren, de información sobre el caso Lavallato. Y bueno, el caso Lavajuez. Pero en el quinto lugar Rafael Barba, en el sexto lugar Gustavo Gorriti, en el octavo lugar José Domingo Pérez. 7, 9 y 10 son empresarios. Los empresarios probablemente más conocidos en el Perú, acuérdense que esta encuesta también la llenan empresarios, o sea, Roque Benavides con 30% es el séptimo, 23% Carlos Rodríguez Pastor del grupo Intercorp, y Dionisio Romero Pauletti del grupo Credicorp está en el 10º lugar. Si ustedes ven entonces entre los 10 primeros tenemos 3 empresarios, 2 fiscales, 2 personas que ocupan cargos, perdón, 3 personas que ocupan cargos públicos que son transitorios, ¿no? Nada más transitorio que ser presidente de la República, ser primer ministro o ser presidente del Congreso, ¿no? Los presidentes del Congreso entran y salen de esta lista todos los años. Así es. Y los presidentes del Consejo de Ministros, ni qué decirles, además. Pero hay algunos que efectivamente son mucho más constantes como persona y no como cargo. Y eso es bien interesante. Luego en el puesto 11 está Carlos Oliva, ministro de Economía y Finanzas, y eso es una novedad. Porque los ministros de Economía y Finanzas estaban siempre en la lista de los 15 primeros en los 20 años de esta encuesta. Pero los primeros 20 años, 25 años. Pero yo les diría que hace mucho tiempo que no están en los primeros lugares. Sí aparecían los 30 primeros, pero no en los primeros lugares. Ahora están en el puesto 11. Rosa María Bartra, después de Keiko Fujimori, la primera mujer en aparecer en la lista. Luego viene Mercedes Araoz, en el puesto 13. En el puesto 14, Mario Vargas Llosa, que debe ser una de las personas que debe aparecer en la encuesta los 39 años. Claro. Eso es lo que a mí me parece interesante, ¿no? Aquellas personalidades que tienen constancia en el tiempo, ¿no? Interesante. Y luego, en el puesto 15, la tercera, en realidad la cuarta mujer, Miriam Morales, secretaria general de la Presidencia de la República, que completa estos 15 primeros puestos de los más poderosos, ¿no es cierto? Ipsos es, por si acaso, el que hace el conteo. Semana Económica lo encarga a Ipsos Perú. Y anota en el comentario a este texto que efectivamente les llama la atención que la mayor concentración de votación está en el puesto número 1 de Martín Vizcarra, al cual 95% reconoce gran poder. Hay acá una lista de la gente que ya no está en el top 10. El fiscal supremo Pedro Chávarri, por ejemplo. El expresidente Alan García tampoco está, ¿no es cierto? Pero sí emergen, y eso es una nota que ya había marcado yo, Rafael Vela, Gustavo Gorriti, José Domingo Pérez, entre los 10 primeros, por la gran presencia, ¿no es cierto?, del caso Lavallato, creo yo, y el caso Lavajuez también en los medios de comunicación en el Perú. Y luego vienen otros personajes, ahora sí, en los siguientes 15, también personajes que ocupan cargos públicos, la mayoría,
y que tienen que ver con su presencia, yo creo yo, mediática y su influencia, ¿no? Yo había dicho que en los 15 primeros no estaba el presidente del Poder Judicial, pero sí estaba el presidente del Congreso y el presidente de la República. José Luis Lecaros ocupa el puesto 21 como presidente del Poder Judicial y el puesto 23 la fiscal de la Nación. Pero es curioso que el puesto 27 lo tiene Richard Concepción Carhuancho. O sea, un solo juez, ¿no? Otros funcionarios públicos importantes, el ministro de Justicia en el puesto 16, Vicente Ceballos, el presidente del BCR, Julio Velarde, que está normalmente en esta lista, la presidenta de la CONFIEP, eso no es funcionario público, y luego viene el gobernador regional de Arequipa, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, y en el puesto 22, un asesor del presidente de la República, Maximiliano Aguiar. Del entorno del presidente de la República entonces se recogen a 2 personas. A Miriam Morales, que está en el puesto 15, Secretaría General de la Presidencia de la República, y en el puesto 22 a Maximiliano Aguiar, asesor presidencial. Luego en el puesto 24, César Acuña, Mauricio Mulder en el puesto 25, Ernesto Blum en el puesto 26, como les contaba, Richard Concepción en el puesto 27. Y los 3 últimos, bueno, más cercanos a nosotros, el arzobispo de Lima en el puesto 28, Gastón Acurio, que en realidad es casi el único civil, ¿no? Porque salvo una presidenta de gremio, todos los demás son funcionarios públicos. Y una candidata, Verónica Mendoza, completa la lista. Vamos a parar acá un ratito, porque hay más, ¿ah? Hay más. ¿Puedo darle un poquito Sí. más? Porque tengo que hacerle un cherry a la radio, pues, por favor. Déjeme hacerle su cherry a la radio. Hay toda una serie de preguntas sobre candidatos, ¿no? Pero las comentaremos en algún momento más adelante. Quería decirles algo que a mí que me ha dado mucho gusto porque ustedes saben que hay muy poco reconocimiento pues, a la labor de los periodistas en el Perú, ¿no? Y mucho menos a una radio modesta como esta. En Poder Sectorial le preguntan a los encuestados cuáles son las empresas más poderosas del Perú, cuáles son las personas con más influencia en estas empresas, personas con más influencia en la economía, en el derecho. Curioso, en el derecho salen Bela Barba, José Domingo Pérez, casi no salen abogados del sector privado. Casi todos, salvo 2 casos, salvo José Ugaz y Enrique García, todos los demás son funcionarios públicos. Pero luego salen ya el Poder Sectorial. Y como el periodismo tiene muy poco reconocimiento, cuando yo aparecí en esta lista la primera vez, había una sola columna, que era periodistas, nada más. Ahora hacen prensa escrita, prensa televisiva, prensa radial. Ahí está Radio Santa Rosa. Y, por supuesto, blogs. Y en radial, vamos a ver. Pati del Río va primera, con mayor reconocimiento, con Fernando Calvallo, que hacen pareja en las mañanas, en Ampliación de Noticias, radioprogramas. Luego viene Philip Butters, que creo que no está en la radio actualmente. Nicolás Lucar en Exitosa. Y en el 5º lugar, Rosa María Palacios con Radio Santa Rosa. Muy bien, felicitaciones. Oye, para nosotros, esto ya tiene varios años, Sí, esto sí. se ha repetido varias veces, no es la primera vez. Así que estamos muy contentos acá en la radio, porque bueno, por lo menos nos escuchan, ¿no? Por lo menos los que llenaron la encuesta, que no quiere decir que esta sea una encuesta definitivamente, ¿cómo se diría? Científica, desde el punto de vista estadístico en realidad no tiene ningún valor. Vamos, a ver, acá está la ficha técnica, encuesta online autoadministrada, efectivamente. Funcionarios públicos, autoridades electas, políticas, intelectuales, empresarios, periodistas. 257 encuestados, que es más o menos lo que contesta la encuesta. Muy bien. Y tú estás en primer lugar en redes. Sobre mí hay resultados muy graciosos. Ese es inevitable porque acá también en Radio Santa Rosa transmitimos a través de la web, Sí. ¿no es cierto? Entonces yo creo que ahí hay mezcladito también más el programa que hacemos en RTV, Claro. que se hace a través de la web, más el blog, más la presencia en Twitter, eso te genera... Pero esto ya es repetido, ¿no? Va 4 años seguidos, es lo mismo, ya debería cambiar un poco. A mí me gustan las otras preguntas, ¿no? Por ejemplo, salgo en prensa escrita. Y yo escribo una columna una vez por semana.
que es bien poco. O sea, Augusto sale número en uno. primer lugar. Augusto y además ahí hay una constatación divertida, ¿no? Augusto Álvarez Rodríguez no es director de ningún periódico. Así es. Y sale encima de todos los directores de periódicos, incluido el director de su periódico. O sea, eso es una cosa en realidad curiosa, ¿no? Y en esa lista, en el 9º lugar, aparezco yo, como siempre digo, en este club de Toby. Este año no han hecho analistas políticos, ¿no? El año pasado hicieron, que la verdad que me encantó también. Pero en efecto, ¿no? Es cosas curiosas. Radio, internet, en televisión no salimos, flaco, porque acá no estamos en televisión de señal abierta ni de casualidad y probablemente no vuelva nunca, así que estamos muy bien donde estamos, ¿no? Y de ahí las mujeres más poderosas del Perú, que sí, más o menos tienen no el mismo orden, pero están algunas de las que ya estaban en el grupo original de la encuesta del poder, aunque no en el mismo orden, pero más o menos: Keiko Fujimori, Mercedes Arauz, Rosa María Bartra, María Isabel León. Ahí sí se incorpora Luz Salgado, Miriam Morales. ¿Y quién crees que sigue en el 7º lugar? ¡Yo! ¿Sí? Entre las mujeres más poderosas del Perú. Chúpate esa. Ni café me traen. Si tuviera poder, Ahí tendría está. un café. Trae un café. Tendría café, pero no tengo poder, pues. Tengo más poder que Verónica Mendoza y que la fiscal de la nación. No se pase, pues esto es ridículo. Ya, nos tenemos que ir a la pausa, pero regresamos con Marielena Foronda, congresista de la República, que ha logrado un triunfo también constitucional frente al Congreso. Un triunfo que, la verdad, que dice mucho sobre la conducta inconstitucional del Congreso. Es una cosa increíble. Vamos a la pausa y regresamos con ella. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María Palacios ya se encuentra con la congresista Marielena Foronda. Rosa María, adelante. Bueno, estamos, sí, efectivamente, con la congresista, a la que tenemos que felicitar porque ha obtenido un triunfo judicial. Y normalmente los abogados, entre ellos, pues cuando uno obtiene un triunfo y el otro es derrotado, ¿no? Siempre dicen, bueno, te felicito, ¿no? Porque has obtenido una victoria. Aunque sea una victoria de un día, pero una victoria. Como ustedes recordarán, la congresista Marielena Foronda de Frente Amplio fue suspendida en sus labores parlamentarias por 120 días por haber contratado a una persona que ya había cumplido su condena extenso, además, por haber militado en el MRTA. Y por tener esta condena por terrorismo, esta persona había sido condenada a 20 años. Finalmente había obtenido su libertad, se había reincorporado a trabajar, trabajaba en el Agustino con el padre Chiqui, digamos que hace mucha labor social, y justamente le da trabajo a los marginados de la sociedad. Esta señorita o señora tenía ya una maestría, hablaba 2 idiomas, se presentó a la Oficina Nacional Foronda y la contrató en un momento en el que no existía ninguna prohibición legal para contratar a esa persona. Sin embargo, por haberla contratado, la suspendieron 120 días. En esta estrategia del terruqueo que tiene el Congreso de la República, lamentablemente, la señora Foronda se fue de nuevo al Poder Judicial y ganó su acción de amparo, como se lo dijimos mucho desde el primer día. O sea, esto es inconstitucional por donde se mire. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Rosa María. En primer lugar, yo quiero agradecer la oportunidad de poder conversar contigo. Y efectivamente, como cualquier otro ciudadano que ve violentado un derecho constitucional, mi derecho al trabajo y también a la representación política de quienes confiaron en mí en el departamento de Ancash, acudí al Poder Judicial en la zona donde yo pertenezco. Yo soy de Chimbote, del departamento de Ancash, y por lo tanto decidí presentar esta acción en el Poder Judicial, ¿no es cierto?, en la provincia del Santa. Allí ha habido en extenso un tiempo bastante largo, casi son 4 meses, que ya se cumplían también en función a la sanción. Pero como bien indicas, yo coincido contigo, aun cuando fuera un día, Rosa María, reivindica un derecho que fue vulnerado y que desde mi punto de vista, conversando contigo también, es una decisión absolutamente arbitraria, que no es solamente en el caso de Marielena Foronda, sino también de otros congresistas que habían sido también calificados por la Comisión de Ética y de una manera arbitraria tomado este tipo de decisiones, ¿no? ¿Cuántos congresistas votaron por su suspensión?
Casi 60 congresistas. 60 congresistas. Bueno, la respuesta del Poder Judicial es bastante clara, ¿no? Esos 60 congresistas pertenecientes, diríamos, a Fuerza Popular y a la APRA. Todos de Fuerza Popular y todos los del APRA. Y todos los de la APRA. Sí, algunos Avengers. ¿no? Avengers también. De Cambio 90, sí también, y algunos de APP. Claro, lo que se le está diciendo con toda claridad a estas personas es que no conocen la Constitución. Sí, claro, porque lo que sucede es que ellos... Ni la ley, en general, tienen que hacer leyes, pero no conocen ni la Constitución ni la ley. El propio ex oficial del Congreso de la República acaba de indicar de que no había ningún tipo de impedimento en el reglamento, ni ninguna norma expresa en el reglamento que prohibiera la propuesta de contratación que yo hice, ni tampoco ninguna ley. Claro, puede disgustar o gustar o ser indiferente. Hay gente que cree que estas personas no deben trabajar nunca más en ninguna parte en el planeta. Y que hay que liquidarlos. Hay que liquidarlos, claro, eso es una opinión. No hay delito de opinión. Pero nadie puede ir preso por algo que no, preso no. Nadie puede ser suspendido de sus derechos por algo que no estaba previsto en la ley en el momento en que se comete. El principio de legalidad, pues básico, ¿no? Pues sí, claro, de un estudiante de Derecho que sabe que la norma que salió 2 años después que prohíbe expresamente la contratación. En el sector público. Exactamente, no puede ser retroactiva. Claro. Pero nada de esto se tuvo en consideración. Esa norma, incluso esa norma, algún día va a ser, digamos, llevada al Tribunal Constitucional, ¿eh? Así es, porque hay muchas personas que están apelando ante el Tribunal Constitucional y que están obteniendo la reposición en su centro laboral, porque ninguna ley puede estar por encima de la Constitución política. Claro. Y por lo tanto es algo que se tiene que debatir y que se tiene que modificar desde mi punto de vista también. Bueno, muy bien. Entonces usted regresa al Congreso hoy. Sí. Pero le tocaba regresar al Congreso el día 30. Claro, lo que pasa es que se cruzó con Santa Rosa. Claro, pero digamos, igual se han cumplido los 120 días. Se han cumplido los 120 días de sanción. ¿Y el Congreso se defendió con su procurador en el proceso? No, en ningún momento, porque el propio Congreso, a solicitud mía, yo pedí un informe sobre el procedimiento, Rosa María. ¿Ya? Porque cuando a mí me sanciona a partir del informe de la Comisión de Ética por 60 días, se levanta la hoy representante vocera de Fuerza Popular e indica que no, que tenía que ser 120, pero ninguna motivación. La señora detrás. Salazar. La señora Salazar. ¿Tiene una personal animadversión contra usted? Sí, yo no sé por qué razón. Pero el asunto es de que el procedimiento debió ser primero la votación de la Comisión de Ética. Lógico. Luego la votación de la comisión de la propuesta de la señora Salazar. Si procedía, regresaba a la Comisión de Ética para encontrar cuál era la motivación para poder, porque ellos podían decir 3.360 o todo lo que queda de legislatura. Claro. ¿Cuál es la motivación para subir de 60 a 120, Rosa María? No había ninguna. Y se votó de frente. Y se votó de frente. Sin mayor trámite. Sin mayor trámite. Sin mayor debate. Sin ningún debate. Simplemente ahí actúan por consigna y se vota porque ya había un acuerdo previo que así fuera. Se me acercó un congresista para decirme, tú tienes que arrepentirte y decirlo públicamente para que te bajen la sanción a 60. ¿Qué? Y mi respuesta fue, yo no me voy a arrepentir de nada porque no he cometido nada ilegal. Tiene que arrepentirse. Por favor, dígame, ¿quién fue ese congresista? Tiene que hacernos ese favor. Porque, no, porque es que de verdad, porque esa es una persona que está, digamos, introduciendo procedimientos de la Inquisición. Exactamente, ¿ya? lo que que son ellos violatorios de los eso. derechos fundamentales. Es que ellos esperan eso, esperan de que los congresistas hay un artículo de la Constitución, trabajemos con la cabeza gacha. Hay un artículo de la Constitución bien claro. Lean, por favor, el artículo 2 de la Constitución, inciso 3. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia. No hay delito de opinión. Eso dice la Constitución, a la libertad de conciencia. Sí, y guardar reserva sobre sus ideas. Muchos congresistas estarían ya ahorita, en todo caso, procesados también bajo esa lógica de la Santa Inquisición que tú indicas. Claro, pues o sea, arrepiéntete Pero y además, de tus pecados. ¿sabes qué es lo que más? Entonces arrepiéntete y te vamos a perdonar. Como si ellos dispensaran una absolución, ¿no? Sí. Entonces, eso es muy grave. Es un congresista de Fuerza Popular, ciertamente, el que se acercó. Sí. Sí, hombre. Sí. Me imagino. Y luego el tema es que además Rosa María no solamente es el arrepentimiento. ¿Santa también? No. No es el arrepentimiento tan solo, sino también el proceso, la forma como ha sido tratado, ¿no? Claro. No hubo un debate legal, no hubo un debate jurídico. Que no puede haberlo, pues, porque... Ni de ideas, no, era simplemente el ajusticiamiento y legal puede haber y el terruqueo. Si es que no hay norma legal que prohíba
contratar a una persona que purgó una condena, porque ha podido purgar cualquier otra condena también. O sea, imagínense violación, ¿ya? Que ha purgado, o sea, ya pagó toda su deuda social. Y esa persona está habilitada en el sistema de justicia peruano para ser contratado en el sector público y en el sector privado. Porque esas son las reglas del juego, ¿ya? Hoy por hoy, 2 años después, como usted dice, se ha publicado una norma de este Congreso que prohíbe la contratación de personas que han purgado condena por terrorismo. Luego tenemos, sí, prohibiciones para personas que han defraudado al Estado, ¿no es cierto? Hay muerte civil en el Perú, pero por un número de años, ¿ah? No es infinita, esa sí tiene una fecha de caducidad. Pero a mí lo que me llama la atención es el tema constitucional. Usted ha ganado una acción de amparo. Sí. ¿Ha ganado el fondo o la cautelar? La cautelar. La cautelar, Rosa por María. ahora, falta el fondo. Sí, falta el fondo. Pero no es el primer caso. Maritza García también ha ganado una cautelar por la misma razón, sanción de la Comisión de Ética. Y ya ganó el amparo. Y ella ya ha ganado el fondo, ella ha Sí. ganado el amparo. Sí. O sea, y el tercero es el señor Salaverry, que ha retirado, pero ganó la admisión a trámite. Sí. Entonces, cuando a un Congreso 3 veces el sistema de justicia le dice que sus procedimientos en la Comisión de Ética son inconstitucionales y sus procedimientos en el Pleno respecto a normas éticas son inconstitucionales, mañana hay un pleno ético. Así es. Mañana hay un Yo espero pleno. que usted pedirá el uso de la palabra. Por supuesto. ¿Y Por qué va a supuesto decir que mañana? sí. Cuéntenos, por favor, sobre esta materia. En primer lugar, que yo considero que la Comisión de Ética debe de cambiar su composición. Es muy malo para el país, y no solamente la Comisión de Ética, sino la comisión de la subcomisión de levantamiento De levantamiento de y la de inmunidad acusaciones. parlamentaria y acusaciones constitucionales sea manejado por la mayoría fujimorista con el APRE. O sea, duro para mis enemigos y muy suave para mis amigos. No, eso se convierte en todas las críticas que hemos tenido en el Congreso de la República de que inmunidad se convierte en impunidad. O al revés, que, disculpen, ¿no? Pero la Comisión de Ética es la chaira para hundirla en el cuerpo del enemigo. Ah, exactamente, y con eso eliminarme de aquellos elementos o de aquellos colegas que consideran ellos son incómodos en términos de sus propuestas. Eso no es democracia en ninguna parte del mundo. En segundo lugar, yo considero de que a partir del cambio que haya de esta Comisión de Ética, se pueda valorar procesos que estén estrictamente acogidos a ley y al respeto en la Constitución política, porque no podemos estar utilizando elementos que no tienen un sustento legal para violentar derechos. Un poder del Estado que se supone es el que promueve las normas y debe de ser el primero que defiende el Estado de Derecho, está yendo contra sí mismo, es tirarse las piedras contra su propio techado, y por eso es que tenemos tan baja aceptación. Bueno, lo que es curioso es que lo que gritan desde el Congreso, las personas que la sacaron a usted, es que no se puede hacer cuestión de confianza sobre una reforma de la Constitución porque es inconstitucional. Y miren, vamos a hacer el listado de lo inconstitucional. Inconstitucional, la ley antitránsfuga. Inconstitucional, la ley que estableció, claro, que no podía poner publicidad en los medios de comunicación, publicidad del Corregido por el Estado. propio tribunal. Así es. Pues van 2. 3. Corregido por el propio tribunal la modificación del reglamento del Congreso que le prohibía al presidente de la República hacer cuestión de confianza. Es decir, en 3 normas de carácter general, el Tribunal Constitucional ha corregido al Congreso de la República. Y en 3 amparos, el sistema de justicia ha corregido a la Comisión de Ética y al Pleno del Congreso de la República. Es decir, el presidente, este Congreso ha sido ya corregido por el sistema constitucional, sea en Poder Judicial o en la sede del Tribunal Constitucional, 6 veces. En 3 años, 6 veces. O sea, eso en derecho constitucional es un jalado mayúsculo. Es una Están aberración jurídica lo que jaladazos. se está haciendo. Bueno, pero pero a mí lo que me sorprende es que estas mismas personas gritan y tienen a sus abogados para gritar inconstitucional. Se han cometido 6 inconstitucionalidades manifiestas en 3 años. El caso suyo es manifiestamente inconstitucional lo que le han hecho. Y van a ganar el fondo también. Sí, por esa razón nosotros vamos a continuar en este proceso, ¿no? Lógico. Yo no voy a dejar que las cosas pasen no solamente por tratarse de mí, Claro. Rosa María, sino que yo creo que hay temas pendientes que no han sido resueltos por este Estado, y es una obligación que el propio Tribunal Constitucional lo ponga en el debate. Claro. Pero por otro lado, como tú indicas, a mí lo que me preocupa es la continuidad de personas
que por su personalidad no generan un consenso mayor para debatir temas de fondo y para respetar lo que la propia Constitución dice. Y me estoy refiriendo al repetir el plato con la señora Rosa María Bartra dentro de la Comisión de Constitución. Y Janet Sánchez en la Comisión de Ética. Y también Janet Sánchez, cuando la norma indica, o el reglamento indica al Congreso, de que tiene que ser en representación de una bancada. Ella ya no pertenece a la bancada oficialista, aunque ella señala como argumento de que es por la continuidad en el tiempo de 2 años más, ¿no? Pero el asunto es que la forma como se ha venido manejando la Comisión de Ética, si yo soy miembro no responde a lo de la defensa de los derechos reales. Discúlpenme, ¿no? Pero yo soy miembro de una Comisión de Ética y y la justicia peruana me enmienda la plana por mi conducta inconstitucional. Lo mínimo que puedo hacer es retirarme de esa comisión. O sea, yo no puedo aprobar leyes inconstitucionales y seguir perteneciendo a la Comisión de Constitución. Un poquito de vergüenza. Yo no puedo aprobar medidas de éticas inconstitucionales y seguir siendo miembro de la Comisión de Ética. O sea, discúlpenme, ¿no? Yo en cualquier empresa, no sé, en cualquier empresa mínima, ¿no es cierto? Imagínense, por lo menos te rotan. Dicen, mira, papito, tú esto ya no lo vas a hacer, ya, pues ya la malograste varias veces. Entonces, vamos a rotarte de posición para que sigas trabajando, pero ya, ¿no? Imagínense, pues, que Eduardo acá, nuestro operador, se equivocara todos los días, ¿no? Me mandara negro, así, diario, todos los días, silencio radial, todos los días. Y al tercer día le diríamos, ¿sabes qué, Eduardo? Unas vacaciones, una rotación, vas a hacer otra cosa, ¿no? Pero no insistiríamos, ¿no es cierto? No persistiríamos en darle un trabajo que simplemente no puede hacer. Es evidente que los miembros de la Comisión de Ética, ya, a la primera puede ser un error, a la segunda, a la tercera, no, un momentito, señores, ustedes no saben distinguir la... Pero ¿cuál es el argumento que algunos fujimoristas están indicando? Es interferencia de un poder del Estado en otro Estado. No. O sea, como si las resoluciones, pero mira hasta dónde llegan, ¿no? Como si las resoluciones del Poder Judicial que se han tomado, como cualquier ciudadano, en respeto de a partir de una acción de amparo y una medida cautelar, significaran una interferencia en las decisiones que está tomando el Congreso. Lo que están haciendo es jalarle las orejas y decirle, usted está tomando una mala decisión, esto no procede, es inconstitucional y por lo tanto es arbitrario. Así ha salido la resolución. Entonces lo pueden denominar como ellos quieran, pero lo concreto es el futuro que tenemos de aquí para adelante, en este tiempo que nos queda, ¿no? Sea 1 año, 2 años, vamos a seguir teniendo la misma conducta, Rosa María. ¿A dónde nos va a llevar esto? Ahora, yo les digo una cosa, cuando una persona, un congresista, proponía una norma constitucional que se aprobaba, ese congresista pasaba, digamos, ya por un poquito de vergüenza a la oscuridad, ¿no? O sea, si tú promovías una acción que terminaba siendo sancionada, esto no es una interferencia, entonces la defensa de los derechos constitucionales básicos de nuestro sistema. ¿Ya? Cierto es que es verdad, antes los congresistas no iban al Poder Judicial, pero ¿por qué no iban antes al Poder Judicial? Porque no se les aplicaba la Constitución de manera inconstitucional, pues no tenían para qué ir. Ahora tienen que ir porque les aplican la inconstitucionalidad y media. ¿Ya? Entonces, pero alguien que metía la pata de esa manera, pucha, que no sé, ¿no? Te borrabas un poquito, no pretendías seguir con el mismo cargo. Es que es la intolerancia al extremo y además la ignorancia en términos de procedimientos y de normas, ¿no? Claro, porque mire, yo puedo entender Rosa Bartra, ¿eh? de alguien que no haya estudiado Derecho, pero alguien que se supone ha pasado por la universidad y tiene un conocimiento mínimo de lo que son procedimientos, normas, códigos, etcétera, tiene que tener esa formación jurídica y aplicarla, no en función de sus intereses partidarios, sino en función de lo que el país necesita. Por último, si tiene una posición ideológica, que se le respeta y lo debate, pero no impone, Rosa María, como le están haciendo a rajatabla, para después hacer ese papelón que están haciendo. Y no solamente eso, sino que está perjudicando la imagen del Congreso. Y como a todos nos meten en el mismo saco, bueno, pues dicen, cierren el Congreso. Y nosotros dijimos también que se vayan, ¿no? Que nos vayamos todos. Porque en este nivel que hemos llegado, realmente estamos haciéndole muchísimo más daño al país y a las posibilidades de como democracia organización, real. como bancada, digamos, están apoyando el adelanto de elecciones. Sí, en esto hay un debate al interior también de mi bancada, ¿no? Porque hay posiciones de constitucionalistas que hablan sobre la viabilidad del tema del adelanto de las elecciones.
y hay otras que señalan que de ninguna manera, que debería terminarse el periodo. No, sobre el Congreso, adelanto ¿no? de elecciones no es el debate. El debate está sobre si el presidente puede ser cuestión de confianza o no. Si ustedes están de acuerdo, la mayoría del Congreso, basta con que 66 estén de acuerdo, nos vamos a un referéndum y vamos a elecciones, porque estoy segura que el referéndum se gana sin ningún problema. Pero, digamos... Pero ese no es el escenario ahora. El escenario es que han recompuesto el fujimorismo la votación que necesita para seguir Tiene continuando 77 votos. No en tienen este otro espacio de poder. Desde ahí, para manipular lo que dice Keiko, seguir controlando o seguir gobernando desde el Congreso es el único espacio que les queda. ¿Cuál es el otro? Bueno, pues tienen una votación, ¿no? O sea, Keiko Fujimori aparece en las encuestas, digamos, con una posición expectante, ¿no? Mejor que la de Marco Arana, digamos. O sea que, digamos, puede sacar una votación, no le digo para ganar la presidencia de la Pero República. nunca un Congreso como el que hemos tenido de tal nivel. Eso no se va a de repetir representación. y ojalá que no se repita, porque Ojalá ha sido que nunca una más. muy mala idea. Pero no creo que se nos vuelva a ocurrir hacer una cosa así. Pero sí hay que decir que tiene ella una expectativa parlamentaria, por lo menos. Podría postular al Parlamento y tener una curul, lo cual le garantizaría 5 años de inmunidad parlamentaria. No veo por qué esto no puede ser atractivo para el fujimorismo. Hasta ahora no entiendo, salvo que quieran mantenerla presa ilimitadamente. La fiscal, la vocal suprema, la señora Susana Castañeda, el jueves, perdón, no vamos a discutir la libertad, estamos discutiendo el plazo. Si se queda 18 o 36. Y por la cara de la señora parecía 36 de todas maneras. O sea, y además ya hay 3, ¿no? Entonces, sí, complicada la situación de Keiko Fujimori. Entonces, en ese contexto, ¿no? Te podría convenir. Pero en fin. Ahora, muchos están diciendo, doctora, y me parece importante, que la conversación entre el señor Lache y el señor presidente de la República va a ser una conversación pues simbólica, ¿no? O sea, no es precisamente Bolívar y San Martín discutiendo en Guayaquil, ¿no? O sea, no es esa clase de conversación. No, yo creo que... ¿Qué tal paralelo, ah? Me salió así, pero histórico. No, muy bueno además, como siempre los paralelos que tú realizas, ¿no? Imagínense. O las precisiones que haces cuando se señala que yo creo que se han equivocado de roles. Cuando se señala cuáles son las prioridades, por ejemplo, del presidente del Congreso de la República, y se dice que las 3 primeras tienen que ver con temas económicos, reactivación laboral, si no me equivoco, seguridad ciudadana y el tema de reconstrucción. Claro. Y la última de ellas es el debate que debería haber sobre el adelanto de elección. Ajá. No, Eso no le toca al señor presidente del él no es Congreso. ejecutivo, y yo Ojalá. creo que desde el momento que él asumió la presidencia del Congreso, y si uno analiza el discurso, Sí. es un discurso presidencialista. Él De no es repente presidente pensó que iba pleno. a adelantar esto a las elecciones, vacando a Vizcarra, vacando a Meche y se quedaba presidente, pues. Es posible que él esté Podría con ser. esas ansias de poder De repente, ¿no? ilimitado, No sé. ¿no? Y Y por eso la su confusión. subconsciente lo traiciona, pero yo coincido contigo que precisamente no va a ser más que un diálogo. El tema se está yendo mucho por el tema de la forma y no por el tema del contenido. Claro. Eso es lo que si vienes a la iglesia, que si no mejor en un café o mejor ven acá al palacio. El tema es el fondo, Claro. qué es lo que van a debatir, Y además, cuáles son incluso los las acuerdos que se grandes van a dar. conversaciones, no se conocen los detalles. O ustedes saben qué le dijo Bolívar a San Martín y San Martín a Bolívar. Bueno, lo único que dijeron que se sabe es 2 soles no pueden brillar sobre el firmamento. Entonces, de repente eso le dice Vizcarra o Lachea, 2 soles no pueden brillar sobre el firmamento. Vamos a hacer una pausa y regresamos con mucho más. Ya volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, en Chimbote RSD, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios, en Huánuco Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, Atipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimagua Radio Oriente, Chota Radio Los Ángeles, Apomaque Estéreo, Ametagua, y la página de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.p. También nos puedes descargar de Play Store, ahí estamos, descargarnos en tu teléfono celular. Rosa María. Bueno, y mañana se ven los casos en el pleno ético
qué nombre, ¿no? Pleno ético. Los otros no fueron éticos. Todos los demás plenos son anéticos, amorales, ¿no? Es una cosa de locos. Inmorales de repente. En No. algunos casos parece que sí. A ver acá, muchachos, ¿cuál es la diferencia entre moral y ética? Uy, para mañana me la traes, ¿ah? Bueno, para hacértela rápida, ¿ya? En la lengua cotidiana, ninguna. Son sinónimos. En el lenguaje académico sí hay una diferencia, porque ética es filosofía de la moral. Pero nada más. No te preocupes. Entonces, mañana vamos a tener un pleno, digamos, en la lengua cotidiana, un pleno moral. Los demás han sido inmorales. No me queda otra explicación. Pero van a examinar 4 casos. Salaberry, van a examinar Mamani, Yesenia Ponce, Vieira. ¿Ah? Es mucho por un día. Ahora, yo te digo, el caso de Salaberry es una cosa bien tonta, ¿no? O sea, si vas a comparar con el caso del señor Mamani, con el caso del señor Vieira, y no te digo Yesenia Ponce. Pero son casos que además tienen que tramitarse en el Poder Judicial. O sea, son casos que ya más bien van para trámite que les levanten la inmunidad. Suspender los 120 días. ¿De qué sirve? El señor Mamani ya estuvo suspendido. Y ha regresado, iba a ser, estuvo así, a punto de ser elegido como presidente de la Comisión de Transporte, nada más y nada menos. No le puedo creer. Sí, claro, en las elecciones internas perdió del fujimorismo, ¿no? Pero yo considero de que... Por ejemplo, eso sí es un tema ético, ya, interno de su bancada, ¿no? Felizmente Bueno, perdió. O sea, Y felizmente las perdió. decisiones que tú estás señalando que se toman, al interior de su partido, no están buscando los mejores cuadros y de especialización en la dirección de las comisiones. Yo me pongo a pensar, el tema de la reforma universitaria en la Comisión de Educación, a cargo de la congresista Tamara Arimborgo, que ya tiene una posición definida en relación al tema de la equidad de género y lo ha hecho pública además, al decir va de retro, ¿no? Este es Sodoma y Gomorra. ¿Cómo puede llevar adelante un proceso concertador de debate con profundidad de una reforma que es vital para el país? ¿Por qué no escoger a los mejores cuadros, especialistas, si es que existen dentro del Congreso de la República? La pregunta es ¿por Yo qué? creo que sí. Darle la oportunidad a quienes pueden llevar adelante de mejor manera esta comisión, Perdóname, aunque señora, no sea de su partido. Por ¿no? culpa de la señora Rosa Bartra, no tenemos bicameralidad en el Perú, que era la gran reforma. O sea, para Porque la metió comisión, contrabando en eso, pues. la comisión de alto nivel, lo que propone, si leemos las 12 reformas, la primera es bicameralidad, porque no podemos hacer nada si no tenemos 2 cámaras en un contexto de verdadera reforma del poder parlamentario. Y que le hubiera dado mucho mayor institucionalidad así es. y mejor Y calidad la de las señora le normas que mete estamos teniendo un ahora. contrabandazo a último minuto. ¿Para qué? Para volarse la cuestión de confianza, de nuevo. Como sabían que evidentemente lo que habían hecho por reglamento era inconstitucional, quisieron reformar la Constitución mientras discutían la bicameralidad. Y la han premiado. O sea, metes la pata de esa manera tan garrafal y te dan de premio de nuevo ser presidente de la Comisión de Constitución. Claro, le ganó en la votación interna a Miki Torres. A Miki Torres. La han premiado por un pésimo trabajo, porque si tú, digamos, metes la pata de esa manera para volarte la bicameralidad, de esa manera, iba a ser muy difícil convencer a la población de ir a la bicameralidad. Pero era una propuesta del Ejecutivo, y el Ejecutivo iba a pelear por promoverla. Cuando la sacaron así, yo me acuerdo que apenas la ley, esto no es inaceptable. Así es. Inaceptable. Y el presidente salió 2 días después a decir, en estas condiciones es inaceptable. Y luego se va al referéndum y pero nuevamente claro, se ya modifica. una población que no estaba de acuerdo con tener 2 cámaras, si el mismo presidente que lo propone le dice no voten a favor de esto, ya pues, se acabó la discusión. Claro, pero la imposición, para mí lo que está pasando en el Congreso no es el debate de ideas y propuestas más programáticas, Rosa María, No, en sino de absoluto. una dictadura parlamentaria manejado por un grupo que no ha sabido manejar el poder que podía haber tenido en una composición mayoritaria dentro del Congreso para hacer reformas profundas que beneficien al país, sino que se ha ido más por una beligerancia confrontacional dura contra el Ejecutivo y contra todos aquellos que discrepamos ideológicamente de una forma de hacer política dentro y fuera del Congreso.
Eso lo han trasladado al extremo, supuestamente con sus mejores cuadros, y mira el resultado de lo que está pasando. A mí lo que me da tristeza es de esto, es que nos lleva a años luz de retraso de todo lo poco que habíamos podido avanzar en mejora de la calidad de las normas que teníamos. Yo me acuerdo, el primer día que llegué al Congreso, Rosa María, tuvimos una charla de inducción y un oficial, un especialista parlamentario nos dijo a todos, miren, ustedes lo que deberían dedicarse, ojalá algún día este Congreso haga una planificación estratégica de las normas que tiene. Claro. Porque lo único que falta aprobar aquí es la ley del chancho al palo. O sea, Bueno, es tan ya se hace. intrascendente algunas normas declarativas, y tú te pones a pensar No, en la son cantidad de horrorosas. leyes declarativas que se ha sacado el Congreso. Que son o sea, irrelevantes. Y no que tienen además son ninguna inviables, jugando con la expectativa. expectativa de la gente. Yo a veces me he ganado enfrentamientos en mi propia región cuando se creaban distritos sin tener un sustento técnico y legal que promoviera esa decisión. Claro. O de repente un aeropuerto internacional en una comunidad, la comunidad de Catac, a 20 minutos de un aeropuerto que ya existe y que no llega ni siquiera a ser nacional, sin tener el informe aprobatorio de la Comisión Claro. de Transporte ni del Ministro de Transporte. Entonces, ¿cómo votar con Además, eso? mire, a veces Con esas ese tipo de tonterías, decisiones. además, a veces ese tipo de tonterías causa problemas sociales. ¿Ha visto lo que ha pasado en Tinta, en el Cusco? Se están Así es. agarrando a golpe porque a un congresista se le ocurrió darle a otro pueblo el título pues de cuna de Túpac Amaru. Y la gente de Tinta salió frenética, ¿ya? Y han venido a Lima, han protestado, han gastado plata en avisos, o sea, pobre gente. Para eso ese es un papel mojado en tinta. O el tema para ahorita de generar lo que ha conflicto. pasado con el alcalde que ayer ha salido en Cuarto Poder, George Forsyth, Ajá. cuando a los emolienteros se les exonera del pago del De la uso sisa, de la claro. vía pública, de la Claro. famosa sisa, ¿no es Claro. cierto? Solamente porque por hacer el favor y tener ese sector popular. Claro. Y ese A partir de mañana. eso sí es populismo no, usted, barato. Usted ¿no? puede aprovecharse de la calle y no le tiene que pagar a la municipalidad nada. Oye, qué Está fácil. recortando también las funciones y atribuciones de la municipalidad. Claro, Entonces, pues. los efectos de esas decisiones no son solamente a corto plazo ni efectistas, son a mediano y largo plazo, y pueden ir sentando un pésimo precedente de lo que la forma de hacer política dentro del Bueno, Congreso. me parece Ojalá que no se repita más. el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, va esta tarde al Congreso. Sí. Creo que es su tercera interpelación, ¿no? Así ¿Tercera? Yo Segun- pensaba que era segunda. Segunda. Cuando vino acá. Segunda y por se la fue misma por allá. congresista, ¿no? Sí, que le tiene particular interés. Jenny Ya, Vilcatomo. que hasta ahora no nos puede explicar por qué su esposo es tan afortunado, caracho. Un hombre lleno de fortuna. No, de verdad, recién graduadito de Derecho, al toque lo contratan y buena plata, ya. No creas, ¿eh? Ya quisiera yo que me peguen así. Claro, está prohibido que lo contrate el Estado, pero ¿qué importa, no? Entonces, Claro, como aquellos que nos acusan o que me acusaron a mí también Claro. por haber hecho ese tipo de contratación, pero cuando se trata de otro tipo de contrataciones de sobrinos o se descubre este caso, no. no, la entonces, señora Milagros Salazar, la que la acusaba, Ahí el tema tiene no a es su irrelevante. sobrino contratado en el Congreso, pero ella dice que se Ya acaba de hay que enterar. revisar más. Yo te podría traer la Lo vio un relación, año después y dijo, la sobrino! ¿Qué haces por acá? la relación de lo que- congresistas que han contratado a personas que no deben estar dentro del Congreso Claro. y que no son investigados por ser de esas de fuerza popular, ¿no? Bueno, no se preocupe, ya serán investigados. Sí, pues por eso es que no quieren adelanto elecciones, ¿no? Porque no van a alcanzar las cárceles para Bueno, es lo que ¿Cuánto dice. proceso? Ahora, es curioso, ¿no? Porque desde la señora Salazar, por ejemplo, nuevamente, como vocera, ha dicho que el señor Vizcarra va a ir preso. Pero no es la única que ha dicho que va a ir preso. ¿Ah? Hay una lista, hoy día publica la República, Augusto Álvarez, las frases de la semana, pucha, que lo mandan a la cárcel varios, ¿ah? Como decía Viver, todos los matoncitos, vas a ir preso, vas a ir preso. Bueno, claro, como todos los presidentes del Perú van presos, pensarán también. Pero lo curioso es que no es el presidente la única persona a la cual la pueden investigar por delitos cometidos durante su mandato. Sino que, como usted dice, en el Congreso hay un número significativo de congresistas que de dejar su mandato no les alcanza el beneficio ante juicio, Así sino que es. 30 días después de dejar el mandato se someten a la justicia ordinaria y tienen que enfrentar tremendos problemas, no pocos. O sea, falsificar falsa declaración en documento hojas de vida. administrativo es un delito. Entonces, la señora Ponce, el señor negar Mamay, de domicilio, Claro. que estaba registrado.
y que ahora es el motivo por el cual está regresando ella, ¿no es cierto? Claro, o sea, eso es ¿cómo les explico? Bien complicadito. Falsedad genérica, creo que se llama. No, declaración falsa declaración en documento administrativo. Ah, ya. ¿Ya? Eso es delito. Tú en documento administrativo no puedes emitir una falsa declaración. Y eso es hasta 4 años. Y no creo que haya prescrito todavía. O sea, ¿qué pasa? Si nos vamos ya, no prescrito. ¿Te das cuenta? Si esperamos un año más, tal vez. Entonces, el problema es que administrativamente varios han mentido en su hoja de vida. No, bueno, tenemos al congresista Sergio Dávila que hasta ahora no nos ha respondido, ¿no? No, nada, no ha hecho nada. No ha hecho nada y nadie le ha preguntado, no, lo sacaron en Canal N, en algunos lados. Eso es un congresista que le ha pasado una cosa bien curiosa en la vida. Yo, la verdad que hasta ahora es un misterio, es un misterio. El 2006 él se presenta, por favor revisen en Infogopia, él se presenta como alcalde y declara ser ingeniero agrónomo, con los años de estudio, todo, de la Universidad Agraria La Molina, en Lima. Muy bien, se presenta en 2006 en Camaná. Y luego en el 2016 dice que no ha estudiado en la universidad, que tiene estudios, ¿no? En la universidad, una universidad en Arequipa. No en La Molina. Desapareció el título. O sea, yo más bien es que te atribuyes títulos que no tienes, ¿no? Pero que te desaparezca el título. ¿Por qué te desapareció el título? Misterio sin resolver. ¿Dónde está el título de ingeniero agrónomo del señor Sergio Dávila? Pero de verdad, en 2006, él en declaración administrativa... Pero lo que a mí me llama la atención es por qué mentir de esa manera, ¿Para cuando qué? no es un requisito. Cero requisito, no te piden ningún requisito académico. Igual que lo que hizo la colega Yesenia Ponce, ¿Para ¿no es cierto? qué? No tenía necesidad. Por vergüenza, por Además, yo he conocido congresistas con primaria incompleta. Claro. Paulina Arpasi no había... sombrerito. Paulina de Sí. Puno. Paulina Arpasi tenía, creo que no llegaba al 6º grado. Y ningún problema. Claro que sí, porque tenía toda una experiencia de Cumplió su trabajo, representación, organización, estuvo todo lo demás. un tiempo, 5 años, y de ahí cumplió su representación. No necesita, además su declaración jurada de bienes ha sido una de las cosas más originales que he visto en mi vida. Porque declaró todos sus animalitos, pues. Pero lógico, es que para ella es una gran riqueza. Claro. Obviamente, Desde o sea, su sus percepción animales son los- su riqueza. Entonces declaró tantas alpacas, tantas ovejas, lo que ella tenía, y que era su riqueza. Y además, discúlpeme, eso tiene su precio, ¿ah? No creas que es barato. Entonces, pero no las declaró en su precio, sino en su calidad de ser vivo, ¿no? Tantos animales, etcétera. Pero fue muy honesta, pues. Eso es lo que le estamos pidiendo a todos los congresistas, ¿no? Que sean un Finalmente poquito no es más solamente honestos. el tema de las formas, sino el tema de cómo somos coherentes entre lo que decimos y hacemos, ¿no? Claro. Que es lo mínimo que se espera cuando uno asume una representación política. Bueno, ¿qué ha hecho en estos y meses que no ha estado en el recoger ese Congreso? tema de decencia política que ¿Qué ha falta. hecho en estos meses que no ha estado en el Congreso? He estado en Chimbote, me fui bueno, un tiempo estuve con mi familia porque realmente, Rosa María, yo tengo una madre de 84 años Claro. y tengo 2 hijos y los más afectados han sido ellos, porque Sí. toda la campaña que fue demoledora por los medios de comunicación, diciendo que yo también era una terrorista, Claro. etcétera. Ah, claro, A mí me ha claro. afectado muchísimo, más que el hecho del el desprestigio que ha tratado de hacer, la forma como se ha manejado la información, ¿no? Ajá. Y eso les ha afectado a ellos. Yo necesitaba un tiempo para recomponerlo, para acompañar, para contenerlos, pero además estuve también en México, mis hermanos me invitaron a ir a Guadalajara, me hizo bastante bien alejarme. Claro. Y ahora estoy tranquila, he estado siguiéndote, Ahora, estudiando más, informándome más. Hay que señalar que ha pasado un fenómeno interesante en este tema de la difamación a través de medios de comunicación y sobre todo redes sociales. IDL, la parte de justicia, en, digamos, coordinación con IDL Reporteros, decidieron que ya estaban hartos de ser insultados, de que los terruqueen, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Entonces, mandaron cartas de rectificación a una serie de personajes que lograron identificar en redes sociales y otros que están en redes sociales porque también están en la vida pública, ¿no? Y algunos se han comenzado a rectificar, porque el IDL ha decidido llevarlos a todos, los que no se rectifiquen, al Poder Judicial.
Ya están hartos de que les digan terroristas. Eso es un insulto muy grave en el Perú. Entonces, al que te dice terrorista lo llevas al Poder Judicial. Y tiene que demostrar que lo eres. Que demuestre que lo eres. Así es. Entonces, si no, se procesa por difamación, 3 años de condena, pago de reparación civil, etcétera, etcétera. Entonces, sería bueno que en estos casos, en los cuales a usted le han dicho que es terrorista, Así es. pues tramite esas acciones, esas querellas, porque de verdad que, ¿por qué uno se va a quedar sentado esperando a que lo insulten? Yo tengo mi teoría, ¿no? Tú sabes cuál es mi teoría, a ver, ¿no? La acción en realidad es punitiva, pero al mismo tiempo reparadora, ¿no? Entonces, yo siempre pienso, ¿qué honor me va a reparar a mí alguien que no tiene honor? O sea, para yo denunciar a una persona tendría que reconocerle que es honorable, pues, ¿no? Y que su dicho me afecta porque, claro, es una persona que tiene honor, o sea, claro que su dicho me afecta. Pero si el que me insulta no tiene ningún honor, ¿qué cosa me va a reparar? Ah, no, yo no, mejor no. Mejor lo dejas ahí. Voy de testigo, ¿eh? A todos los sitios que me han invitado de testigo, voy a encantar de testigo. Va a decirle al juez, oiga, insulta permanentemente a mí también. Yo se lo puedo probar. Como testigo de carácter, digamos, de los difamadores. Pero en realidad, pero sí creo que de vez en cuando lo de IDL me ha parecido bien importante porque sí hay que recordarle a la gente que hay límites. O sea, que no hay delito de opinión, pero que sí hay difamación. Y la difamación es un delito. Claro, y nadie se puede esconder detrás de una máquina solamente y tener el derecho de difamarte gratuitamente sin ninguna prueba detrás, ¿no? nada. Pero cuando yo respondo, en algunos casos, a veces no lo hago, voy a hacerlo como tú, los elimino, es simplemente ignorarlos, pero llega a afectar. Porque miente que algo queda. A mí ya no me y afecta ante la opinión Me pública habían dicho cosas genera hasta- eso. Mire, ya después de que el señor Mauricio Mulder dice que yo hipnotizo a mis invitados y hago que digan lo que yo quiero. Ah, Por favor. Esa es buena. Entonces, ya pues después de eso, ¿ya qué me queda? Ahora, usted ha dicho una cosa, me lo hace notar acá que es verdad, que hay una dictadura parlamentaria. Yo creo en eso, firmemente. Firmemente. Sí. ¿Por qué lo digo? Porque el debate que se debería dar al interior no solamente por el número en la composición de los fujimoristas, pero no hay un debate ideológico ni de fondo sobre los temas. Te pongo un caso nada más. Presenté una iniciativa sobre la defensa de los humedales de Villa María de mi ciudad, en Chimbote. Y cuando estuvimos en el debate, ni siquiera hubo debate en la votación, se fue de frente a votación. Yo pedí la opinión de mis colegas parlamentarios en la Comisión de Pueblos. Uno de ellos agarró y dijo, bueno, ¿sabes qué? No me gusta tu proyecto y lo vamos a mandar al archivo. Ya. Le digo, ¿pero por qué no te gusta? ¿Qué le falta? Que ¿Cómo le- que que puedes le sobra, aportar? claro, ¿Qué le que- sobra? que le corto, es que le saco. inviable, se está repitiendo, es un copia y pega. Dime, por favor. No me dijo, simplemente no me gusta. Y por eso lo vamos a mandar al archivo. Me lo mandaron al archivo. O sea, por una cuestión de gusto. un tema de gusto. ¿Pero qué tenía el proyecto? A ver, así. Es un proyecto que lo que pretendía era conservar un área de alta biodiversidad en mi zona, en una de las zonas más contaminadas del país, Ya. para que pueda ser declarado como un ecosistema frágil por el CERFOR. ¿Eso es en Guarmey? En No, Chimbote. En Chimbote. Sí, son 1.500 hectáreas de Claro. humedales que son hermosas, Ya. ¿no? Y que podría mitigar todos los impactos ambientales que tenemos en la ciudad. Ya, nada más. Y además ahí vive mucha gente que transforma esos insumos, ¿no? Que podría seguir viviendo ahí. Exactamente, y que ahora se está haciendo un estudio integral para su manejo. Y logramos, y me lo mandaron al archivo. ¿Qué hice yo? Fui Al gobierno a regional. través del CERFOR, Claro. y con el CERFOR le pedí la iniciativa, le dije, mire, ¿qué les parece a ustedes? Les expliqué, Claro. y dijeron, pues sí, lo declaramos como ecosistema frágil. Claro. Y está declarado, pero tuve que ir vía el Ejecutivo. Claro. No yo, congresista, que quería presentar una iniciativa para mi ciudad, me la bloquearon. ¿Y cuál fue el resultado? Se me acerca la asesora parlamentaria de Fujimorismo en el tema ambiental y me dice, no se preocupe que otro colega suyo, el que estás pensando, Ya. es el que va a presentar la iniciativa para Chimbote. El que le dijo arrepiéntete. Exactamente. Entonces, te das cuenta, o sea, ¿qué estamos viviendo ahí? Es frustrante. Una amiga me dijo, tú tienes que desarrollar una tolerancia a la frustración. Claro. Porque lo que tú vienes es con unas ganas y unas expectativas de hacer proyectos ambientales, en lo que eres bueno, en lo que tienes información, responder a expectativas a la gente, por la ciudad, por la región, por el país, y te encuentras con este tipo de intolerancia al grado más. Si a ti te dicen que tú hipnotizas, a mí me dijeron, tus propuestas no sirven y estás castigada. O sea, me castigan por pensar, Rosa María, por tener una posición diferente,
por trabajar por un proceso de ordenamiento territorial para el país, en el cual yo creo firmemente, con inversiones bajo reglas de juego claras que son necesarias para el país, y no con los extremismos de decir que somos los anti, no. Bueno, Yo son creo, antimineros, pues ¿qué vamos a hacer? algunos, yo no, por si acaso, yo creo en las inversiones, pero con ordenamiento territorial, con tecnología limpia y en los lugares adecuados donde deben de desarrollarse, nada más. Bueno, regresa al Congreso hoy. Va a Regresa hacer al uso de Congreso. va a hacer uso de la palabra mañana. Sí, mañana, En el hoy día va a ser pleno la ético. interpelación. Hoy día, fíjate, curiosamente, se van a tratar dos temas que tienen que ver, uno con mi región, porque es en Ancash, Claro, donde lo de Goro, claro. lo de Goro, y el mañana es el pleno ético, ¿no? Es un desafío que yo me estoy asumiendo para poder hacer una intervención no cargada de bilis ni de odio, porque de verdad que no lo merecen, sino más reflexiva y pensando propositivamente, pero también políticamente en lo que el Perú necesita, ¿no? Hay que hacerles ver que... Y consensuar, ¿no? Yo reitero, ser cuestionado por el sistema de justicia, por el sistema constitucional, 6 veces, algo te tiene que decir sobre tu conducta constitucional. O sea, algo te tiene que decir. En 3 leyes y en 3 casos de personas que han ido al Poder Judicial apenas salieron del sistema, ¿no? Y eso es importante. Ahora, yo me imagino que detrás de ustedes van a venir otros más. Pero algo te tiene que decir a personas que pueden reflexionar inteligentemente, Claro. y sin un dogmatismo, sin un sectarismo que los lleva a tomar decisiones equivocadas. Claro. Porque tú me puedes decir todos los argumentos, está en la Constitución, están en las normas, está en la viabilidad de mejorar la institucionalidad en el país, pero si yo tengo y voto por consigna, no te escucho, simplemente no Claro, existe. no hay forma. Es como el avestruz, ¿no es cierto? Que Claro, mete no. la cabeza y no me interesa No hay lo que hay ninguna atrás. posibilidad de discutir. Es como la reunión con el señor Lachea, pues, y el señor presidente, o sea, En otro extremo, sí, claro que sí. nada que 2 soles van a brillar en el firmamento. Pero yo sí sigo, yo voy más por el lado de lo propositivo, en términos de seguir insistiendo a partir de espacios como el que ustedes tienen, en cambiar, y hay mucha gente que está por el otro Claro, lado pero también, nosotros ¿no? somos pues Por el lado chiquititos, somos una radio, acá solo Santa Rosita nos acompaña, nada más, o sea que No está creas. está acá. Uy, las flores han durado desde el 29, qué bien, ¿eh? Yo ¿no? creo que Entonces, yo creo en los pequeños cambios, ¿no? Que hacen grandes transformaciones. eso es verdad. Y hay que persistir, Rosa María. En el efecto mariposa hay que creer. Muy bien. Le preguntan a la congresista si tiene conocimiento de alguna moción de vacancia. Ya la congresista Donaire ha dicho que ya tiene conocimiento, que ya se están redactando incluso documentos para vacar al presidente. ¿Usted tiene algún Tan conocimiento? desesperado. No, porque he estado fuera de fuera. todo este tema. He preferido mantenerme un poco alejada para no dar pie a que me vuelvan a sancionar, porque yo no podía ejercer ni acciones de representación, ni de fiscalización, ni tampoco de iniciativas legislativas, ¿no? O sea, no podía ni siquiera ser ciudadana, digamos. Como ciudadana he opinado y he estado presente Claro. con las organizaciones ahí donde me han requerido. Pero cuidando mucho, Rosa Claro, María, pues. mi equipo prácticamente ha estado aquí secuestrado, tomándoles todos los días y llamando por teléfono para ver si tenían o no un registro de asistencia, horario de entrada y horario de salida. Que sentados en su oficina, mirando el techo. Están avanzando algunas iniciativas legislativas Nada y trabajando más. en ese tema, ¿no? ¡Qué Pero bueno, desastre! ha sido un proceso duro O sea, Terrible, ¿no? qué que yo terrible. espero poder superarlo y retomar el tiempo perdido, ¿no? Te preguntan, Rosa María, si podrías analizar un poquito lo que ayer presentó Punto Final sobre Chinchero. Mire, no he visto todo, ¿ya? Pero yo ya llegué a la conclusión. ¿Ustedes han visto la película Beetlejuice? Es una película antigua. Muy buena, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Había un conjuro. Si tú decías Beetlejuice 3 veces, aparecía este fantasma. Ya. Es un fantasma que te ayudaba a deshacerte, siendo tú muerto, de los que ocupaban tu casa, ¿no es cierto? Entonces, Michael Keaton era el actor, era buenísimo, ¿eh? Entonces, hay gente que cree que si repite Chinchero varias veces, Chinchero, se va a convertir en Westfield. ¿Te das cuenta? Y puedes vacar al presidente. Entonces, ¿qué ha pasado? Han encontrado unos documentos que sepultan a Vizcarra. Ahora sí. Ya, como las películas de terror, ¿eh? Entonces, Pero ayer lo que... ya, entonces, espérate, pues. ¿Qué encuentran en la computadora del gerente de Kunturwasi, la empresa concesionaria?
el pliego interrogatorio del señor Vizcarra. Si ustedes revisan mi teléfono, están los pliegos interrogatorios que se han hecho, creo que a todos los ministros durante este régimen, y en mi computadora hay que haber más, ¿no? Porque te los pasan, entonces, oye, qué estupidez de pregunta. Impreso, no saben la cantidad que tengo, o sea, porque siempre te ríes de las estupideces que pregunta el Congreso. Pero, ¿qué pasa? Ese pliego, el señor gerente había comenzado pues a contestarlo él, seguramente con su leal saber y entender. Ah, ¿por qué tenían las preguntas del pliego interrogatorio? Porque las tiene todo el mundo. Ya, y las respuestas del gerente no son iguales a las de Vizcarra. No son iguales, pues, porque el señor gerente puede responder lo que le da la gana, porque es un hombre privado que está respondiendo desde el punto de vista de su empresa lo que cree que le están preguntando al señor ministro en ese entonces. Ah, no, pues, pero ya, bueno, ya, ¿qué importa? ¿Qué importa? Hay un documento de la CAF. Ya, ¿y qué Michi puede saber el señor Vizcarra de un documento de la CAF en la computadora del gerente Kunturwasi? Nada. Es como si la señora Foronda le mandara, pues, no sé, su proyecto de ley a Abel. Y le encuentran a Abel, el proyecto de ley dice, Rosa María Palacio lo sabía. Yo no me meto en la computadora de Abel. Y eso que trabajo con él. ¿No? Imagínense, el señor Vizcarra no trabaja con el de Kuntur, pues. Esas son las pruebas para hundir a Vizcarra. Entonces, francamente, pues, oiga, lo de tía María estaba más gracioso. Ese estaba divertido. ¿Ya? Que lo van a vacar por presentar una cuestión de confianza que la presenta, ojo, no la presenta el presidente de la República, lean su constitución, la presenta el primer ministro. ¿Que van a meter preso al primer ministro por presentar una cuestión de confianza? Porque el presidente no lo puede meter preso, ni aunque deje de ser presidente, porque él no presenta la cuestión de confianza. La presenta el primer ministro. Ay, qué pesado. Bien monótono se ha vuelto a todo, ¿no? Te voy a vacar, te voy a vacar, te voy a meter preso, 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 te voy a meter preso. Además, francamente, con Keiko Fujimori presa, deberían estar trabajando en la... Un flaco favor le hace. Claro, en la libertad de la señora, no en meter no preso. me defiendas. Claro, la señora debería salir, por favor, a la bancada, déjenme defender. ¡Qué atroz! Ya, miren, lo que hay en Chinchero es una discusión económica sobre si esto era un buen negocio o un mal negocio. No sobre si era delito o no. Hay una diferencia bien grande. Yo puedo hacer un mal negocio sin cometer ningún delito. Y puedo hacer un muy buen negocio cometiendo muchos delitos. Uh-huh. Esa no es la discusión. La discusión que se plantea en el sistema de justicia es una discusión sobre colusión. Es decir, acá ha habido un delito. Las partes se han puesto de acuerdo para favorecer a la empresa privada. Eso es lo que tiene que probar el fiscal, que no lo ha probado. Ha terminado la etapa preliminar y ha pasado a la preparatoria, pero no ha acusado y no ha ido a juicio oral. Ni siquiera para los presuntos implicados. No les digo para el presidente de la República. O sea, el juicio no ha empezado. No hay juicio. Lo que pasa es que nos estamos acostumbrando a que una investigación fiscal sea juicio. Y eso es un peligro para una democracia. Porque después, cuando los juicios se callan en el Poder Judicial, ¿ahí qué vamos a decir? No, que los jueces son corruptos. No, es que las acusaciones están mal planteadas. Miren lo que ha pasado con las agendas de Nadine. Ya la sacaron del caso. Yo les dije hace 4 años, eso no sirve para nada. Ya la sacaron. Y te llovieron insultos. Y me llovieron insultos por decir lo que dice la ley. Sobreseimiento sobre personas que no tenían nada que ver en lo que se estaba imputando. La mamá de Rocío Calderón, la ginecóloga de la señora Heredia, etcétera. Todas la sacaron del caso. ¿Por qué? Porque la fiscalía imputa a todo el mundo. Ese es su trabajo. Y después esto se decanta y finalmente terminas en una absolución y una condena de los que verdaderamente son implicados. Pero todo esto es el otro día yo estaba en clase, me pregunta un alumno, pero no se puede buscar algo de qué acusar a determinada persona. Yo decía, no, así no funciona el sistema fiscal. No hay phishing, tú no sales de pesca. Tienes que tener causa probable para iniciar una investigación, para iniciar la investigación. No sales de pesca. Acá la gente quiere que... ¿Sabes qué? Abel no me cae. ¿Ya? ¿Sabes qué? Algo le tenemos que encontrar. Algo le tenemos que encontrar a Abel. Tiene pie plano, para adentro, delito. Entonces, oiga, tener pie plano no es delito, no importa, es feo. Ya, más o menos es así la cosa, ¿no? Y es como cuando metieron presa a Keiko Fujimori, la gente decía, ha sido muy mala con su papá. Eso no es delito.
Puede ser inmoral, puede ser otra cosa, pero no es delito. Ay, qué pesado. Todos los días hay que explicar qué cosa es delito y qué cosa no es delito. Nos vamos, Rosa María. Te voy a decir, Muchísimas pero gracias. hice una encuesta en clase, pero con chicos de bien jóvenes, no gente mayor, sino jovencita, así como acá, como estos muchachos, y pregunté si pasarse la luz roja era delito. ¿Y qué te dijeron? Que sí, toda la clase. Entonces le pregunté, bueno, ¿y cuántos años vas preso cuando te pasa luz roja? Entonces hubo un silencio ahí, se pusieron a dudar. Ajá. No es delito. Ah, no es delito. Infracción. Pero hay la idea punitiva que tenemos, ¿no? De que todo es delito. No, pues no todo es delito. Es delito lo que está en el Código Penal. Lo que no está en el Código Penal no es delito. Igual la señora Foronda, contratar a una persona que ha purgado condena por terrorismo, que ya la purgó, no es ni falta administrativa, ni moralidad, ni delito. No es nada. Y ahí la han castigado 120 días. Por nada. Por nada. Por las puras albóndigas, como dicen. Bueno, nos tenemos que ir. Gracias. Solamente saludar al padre Juan José Salaverry, que ¿Su cumpleaños? Su cumpleaños, y ya sé que lo Es. queremos saludar. con Lo mucho extrañamos cariño. al padre Juan José por acá. Muy bien, nos vamos. No se olviden que esta radio vive de su colaboración graciosa, generosa, y que además tengo tickets de la rifa. Voy a pasar a vender a todo el mundo. 5 soles el ticket de la rifa. La rifa es en diciembre, ¿ah? Estamos rifando una buena camioneta. Ya, nos vamos. Sí. PayPal en Radio Santa Rosa. Página web. Página web, www. entra donde dice PayPal y nos ponen lo que no pusieron en la colecta de ayer de la iglesia porque no fueron a misa, nos lo ponen a nosotros. Listo. Nos vamos, hasta Nos vamos, mañana. hasta mañana. Gracias. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.